Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, familia cristiana. Saludo a cada uno de vosotros en el nombre del Señor. Espero que se encuentren bien en sus hogares, con la familia, o tal vez en sus trabajos. Amados hermanos, en esta oportunidad quiero invitarles brevemente un pasaje de la palabra del Señor. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, y en el versículo 20. Y en el versículo 7 también vamos a meditar la palabra del Señor. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Palabra del Señor. Quisiera hablarles acerca del amor espiritual. ¿Cuán importante es amar unos a los otros? ¿Cuán importante es amarnos entre nosotros como una familia, como verdaderos cristianos? Muchas veces nosotros nos decimos, hermano, te amo, o mi hermana, yo te amo, de boca afuera, pero no de corazón. Hay muchas veces en el cristianismo murmuraciones, críticas. Entre nosotros estamos criticándonos, hablando la vida ajena de su hermano o de su hermana. Y cuando vamos a la casa del Señor o cuando nos encontramos con nuestros hermanos y decimos, mi hermano, yo te amo, y sin embargo, en su espalda estás hablando cosas que no debes hablar. Estás criticando, estás murmurando la vida de tu hermano. Eso se llama ser hipócrita, doble cara. Amados hermanos, el Señor nos ha demostrado, nos ha enseñado para que nosotros podamos amarnos entre nosotros. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuán amor grande ha tenido el Dios Todopoderoso para enviar a su Hijo amado Jesucristo? Por amor a nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo. El Señor entregó su vida, Jesús entregó su vida por amor a nosotros, mis amados. Jesús tenía que sacrificar su vida por amor a nosotros. El hombre estaba perdido, el ser humano estábamos perdidos. Dios el Padre envió a su único Hijo, Jesucristo. Dice en Isaías capítulo 53 que en Él cargó nuestros pecados, en su Hijo. Dios el Padre cargó a su Hijo
todo el pecado de nosotros, para que seamos salvos por medio de esa sangre bendita derramada en esa cruz del Calvario. Hermanos, nosotros valemos mucho para el Señor. El Señor nos compró con un precio muy alto. Es imposible pagar ese gran precio, lo que Dios pagó por nosotros. Es difícil. Muy pocos hermanos estamos pagando ese precio, esa sangre preciosa que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Muy pocos. Hoy en día muchos comienzan a retroceder al mundo. Hoy en día muchos están traicionando al Señor, así como Judas. Judas estaba todos los días con el Señor, día y noche. Andaron juntos, comieron juntos. Pero llegó un momento, llegó el día en que Judas comenzó a rebelarse y finalmente lo traicionó a su maestro. Lo traicionó al Señor Jesucristo. Su propio discípulo, Judas, el amigo de Jesús. Ese fue. Y finalmente acabó su vida tristemente. Cuando nosotros nos murmuramos, nos criticamos, cuando nosotros mismos estamos hablándonos en contra, no estamos ofendiendo a nuestro hermano, sino que nosotros estamos enfrentando directamente al Señor. Sabe que en tu hermano el Señor vive. El Espíritu Santo mora en su vida, como también en mi vida. El que critica a su hermano está criticando al mismo Dios. Está enfrentando al mismo Dios. No podemos murmurarnos, mis queridos hermanos. No murmures a tu hermano. No critiques a tu hermano. Primeramente, fíjate cómo andas. Primeramente, sácate la viga de tu propio ojo. ¿Cómo estás en tu caminar? ¿Cómo estás en forma de tu habla? Examínate tú mismo cómo vives en tu hogar, en tu trabajo. ¿Cómo estás con tus vecinos? ¿Cómo estás con tus prójimos? Antes de criticar a tu propio hermano. Muchas veces nosotros nos juzgamos, para eso somos número uno. Eso no podemos hacer, mis amados. Somos una familia en el Señor. Dice la palabra del Señor: amémonos unos a otros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Si usted, mi querido hermano, mi querida hermana, has nacido verdaderamente del Señor, eres simiente del Señor, entonces ámalo a tu hermano. Ámalo a tu hermana. No lo murmures. No lo critiques. No lo mires con malas caras. Así que tu hermano o tu hermana haya fallado, tal vez se equivocó, tal vez cayó en el pecado, no lo critiques. Anda, visítale a su casa, aliéntalo, dale valor, dale fuerza. Es un soldado caído. El soldado está herido. Ese soldado necesita darle valor, alcanzarle la fuerza, alcanzarle un vaso de agua para que pueda refrescarse.
No podemos, amados hermanos, nosotros irnos encima de ese soldado que está caído. Eso no podemos hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó el gran ejemplo. Dice la palabra del Señor en este mismo libro, en Primera de Juan, capítulo 2, y en el versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Jesús nos dejó el buen ejemplo en todo sentido. El Señor nunca tomó a sus discípulos con indiferencias. Todos eran por igual. Todos. Aunque algunos discípulos pidieron algunas preferencias, pero el Señor no la aceptó. Él tomó todo por igual. Él amó todo por igual a sus discípulos. El Señor nos dejó el gran ejemplo. Y no solamente a sus discípulos amó. Jesús amó aún a sus enemigos. Jesús amó a los pecadores. Y hay veces, muchas veces nosotros, mis amados, cuando un hermano se aleja del camino del Señor, cuando un hermano se apartó del camino del Señor, nosotros marcamos la distancia. Y ni siquiera ya no visitamos. O cuando el hermano está caminando por un camino y nosotros comenzamos a desviarnos por otra ruta, por otro camino. ¿Qué te crees? ¿Santo? ¿Te crees perfecto? ¿Te crees justo? No, mi querido hermano. No, mi querida hermana. Nadie es perfecto en este mundo. Aún nos falta mucho que perfeccionarnos, mis amados. Pero sin embargo, nosotros marcamos la distancia cuando nuestros hermanos, cuando nuestras hermanas, algunas o algunos se apartaron del camino del Señor. Ese es el problema. Nos encontramos, ni siquiera les saludamos. Nos encontramos, ni siquiera nos estrechamos nuestras manos sobre nuestros hermanos que se retrocedieron del camino del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice bien claro, la palabra nos enseña: amados, amémonos unos a otros. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por más que tu hermano haya caído en pecado, haya retrocedido al mundo, por más que tu hermano te falló en algo, te ofendió en algo, no le des espalda. No te resientes. Es tu hermano. Ámalo. Acércate. Búscalo. Visítale a su casa y dígale: hermano, te amo. Vamos a la casa del Señor. Levántate. Todos hay que servir al Señor. Alentarnos unos a los otros. Amados hermanos, familia cristiana, hay que amarnos. Hay que amarnos. Nuestro Señor Jesucristo
nos ha dado ese amor para amarnos unos a los otros. Así tenga defecto, no lo tenga defecto, pero mi amor, lo que tengo, lo que el Señor me otorgó, debo transmitirlo a ese mi hermano. Esa caloría que tengo debería de transmitir a ese mi hermano, para que él también continúe caminando en el camino del Señor. Dios es amor. Por lo tanto, amaos los unos a los otros. Bendiciones.